Las 10 obras de arte más famosas de Frida Kahlo. Frida Kahlo. Reconocida por su estilo inconfundible y su fuerte personalidad, Frida es una de las artistas más importantes y famosas de México y del mundo. En este video, nos enfocaremos en sus 10 obras más famosas, cada una de ellas reflejando su historia, su sufrimiento y su lucha por la vida. Acompáñanos a descubrir las obras más emblemáticas de Frida Kahlo y a conocer un poco más sobre la vida y obra de esta artista extraordinaria. Número 10. El abrazo de amor del universo, la Tierra, México, yo, Diego, y el señor Xolotl. El abrazo de amor del universo, la Tierra, México, yo, Diego, y el señor Xolotl, es una de las obras más emblemáticas de la artista mexicana Frida Kahlo. Pintada en 1949, es una obra que representa la complejidad de la existencia humana, la relación entre la vida y la muerte, y la conexión entre el ser humano y la naturaleza. La pintura se divide en 3 secciones. En la parte superior, se encuentra un cielo nocturno estrellado, que se extiende sobre el fondo de la obra. En el centro, se encuentra una figura femenina que representa a la propia Frida Kahlo, con el corazón expuesto en el pecho, lo que simboliza su vulnerabilidad y fragilidad emocional. La figura de Frida está abrazada por 2 figuras, una que representa al señor Xolotl, una deidad de la mitología mexicana asociada a la muerte y la transformación, y otra que representa a su esposo Diego Rivera. Esta imagen de Frida abrazada por 2 figuras se ha interpretado como una representación de la dualidad de la vida y la muerte, y de la lucha constante entre los opuestos. En la parte inferior de la pintura, se encuentra una representación de la Tierra, que es personificada por una figura femenina en posición fetal, como si estuviera en el proceso de renacer. Esta figura está sostenida por una figura masculina que representa al universo, con una serpiente que se enrosca a su alrededor. La serpiente es una imagen recurrente en la obra de Frida Kahlo, y se asocia con la dualidad y la sabiduría. En El abrazo de amor del universo, la Tierra, México, yo, Diego, y el señor Xolotl, Frida Kahlo utiliza una rica simbología para explorar temas universales como la vida, la muerte, el amor y la conexión con la naturaleza. La pintura es una reflexión sobre la complejidad de la existencia humana, y sobre la lucha constante entre los opuestos que nos definen como seres humanos. La obra es una de las más importantes de Frida Kahlo, no solo por su contenido simbólico, sino también por su técnica. La pintura es una acuarela sobre papel, una técnica que no era común en la obra de Frida. La artista trabajó con un alto nivel de detalle en la pintura, utilizando una paleta de colores suaves y tonos terrosos, lo que le da a la obra una atmósfera de serenidad y tranquilidad. En resumen, El abrazo de amor del universo, la Tierra, México, yo, Diego, y el señor Xolotl, es una obra maestra de Frida Kahlo que representa la complejidad de la existencia humana a través de una rica simbología. La obra es una reflexión sobre la dualidad de la vida y la muerte, el amor y la conexión con la naturaleza. Además, la técnica utilizada por la artista en esta obra muestra su habilidad para trabajar con diferentes materiales y técnicas, lo que demuestra su versatilidad y talento como artista. Número 9. Diego en mi pensamiento. Diego en mi pensamiento es una obra de arte icónica creada por la famosa artista mexicana Frida Kahlo. Esta pintura al óleo sobre metal se completó en 1943 y se considera una de las obras más famosas de la artista. En esta pintura, Kahlo retrata su relación con su esposo, el reconocido muralista mexicano Diego Rivera. La imagen muestra a Kahlo sosteniendo un pequeño retrato de Diego en sus manos, mientras que su cabeza se divide en 2 mitades. En una mitad de la cabeza, podemos ver a Diego trabajando en su obra de arte, mientras que en la otra mitad, Frida lo mira con una mirada amorosa y enigmática. La obra representa la complejidad de la relación entre Frida y Diego, que fue turbulenta pero también profundamente apasionada. La imagen del artista trabajando en su arte sugiere la idea de que Diego era el enfoque principal en la vida de Frida y su arte, pero al mismo tiempo, su amor por él y la intensidad de sus emociones también están claramente representados. Además, la elección del metal como lienzo es un detalle que a menudo se pasa por alto en esta obra, pero que es significativo en la obra de Kahlo. El metal refleja la dureza de la realidad que Kahlo experimentó en su vida, incluyendo sus dolores físicos, su matrimonio difícil y su lucha por encontrar un lugar en la sociedad. Además,
El uso de un material poco común en la pintura muestra la habilidad y la creatividad de Kahlo como artista. La obra de arte también es significativa por su estilo único y distintivo. Kahlo se especializó en autorretratos y pinturas que reflejaban su vida y sus experiencias personales. Su estilo es conocido por su vívido uso del color y su técnica de pincelada detallada y precisa. En Diego en mi pensamiento, podemos ver la influencia del arte tradicional mexicano, así como del arte surrealista, del cual Kahlo era una apasionada defensora. En resumen, Diego en mi pensamiento es una obra de arte significativa que captura la complejidad de la relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera, así como la habilidad y creatividad distintivas de Kahlo como artista. Su estilo único y el uso de un material poco común para la pintura la convierten en una obra de arte verdaderamente icónica que sigue siendo admirada y discutida en la actualidad. Número 8. El marxismo dará salud a los enfermos. El marxismo dará salud a los enfermos es una obra de arte icónica de la artista mexicana Frida Kahlo. Esta pintura fue creada en 1954, poco antes de su muerte, y representa la perspectiva política de Kahlo sobre la situación de la clase obrera en México. La obra presenta a una Frida postrada en una cama, con vendajes en el pecho y en la cabeza, rodeada de un paisaje industrial. A su lado hay un cartel con el eslogan, "El marxismo dará salud a los enfermos", que representa la creencia de Kahlo en que el comunismo podría traer la justicia social y la igualdad a las personas más necesitadas. La figura de Frida en la cama se interpreta como una representación de su propia lucha contra la enfermedad y el dolor, pero también puede leerse como una metáfora de la situación de los trabajadores en México y su lucha por una atención médica adecuada. En este sentido, la obra se presenta como una crítica social y política, que llama la atención sobre las desigualdades y la injusticia en la sociedad mexicana. Además del contenido político y social de la obra, El marxismo dará salud a los enfermos es una muestra del estilo distintivo de Kahlo. Su técnica de pintura detallada y su uso de colores vibrantes hacen que la obra sea visualmente impactante y memorable. El realismo con el que Frida representa su propio cuerpo, con todos sus defectos y cicatrices, también es un ejemplo de su honestidad artística y su compromiso con la autenticidad. En general, El marxismo dará salud a los enfermos es una obra de arte compleja y significativa, que combina la perspectiva política y social de Kahlo con su estilo artístico distintivo. La obra es un testimonio del compromiso de Kahlo con la justicia social y su creencia en la capacidad del arte para inspirar y promover el cambio social. Número 7. Autorretrato con mono. El autorretrato con mono es una obra de arte icónica creada por la artista mexicana Frida Kahlo en 1940. Esta obra es una de las muchas autorrepresentaciones de la artista, en la que se presenta a sí misma con un mono en su hombro izquierdo. Esta pieza es conocida por ser una de las más emblemáticas de la artista, ya que representa su estilo único y su habilidad para capturar la emoción y el dolor en su arte. La obra es un autorretrato, lo que significa que Frida Kahlo se pintó a sí misma. En la pintura, se la ve de frente, con su cabello oscuro y grueso recogido en un moño. Lleva un vestido de satén rosa con bordados de flores, que contrasta con su piel morena. La artista se encuentra en un fondo verde, en el que se pueden ver algunas hojas y ramas de árboles. Pero el elemento más destacado de la obra es el mono que está sentado en su hombro izquierdo, rodeando su cuello con su brazo. El mono en la obra es un elemento intrigante, ya que puede interpretarse de muchas maneras. Algunos críticos de arte han sugerido que el mono podría simbolizar la soledad y el aislamiento de Frida Kahlo, mientras que otros han afirmado que representa su amor por los animales y su conexión con la naturaleza. También se ha especulado que el mono podría simbolizar su marido, el famoso muralista Diego Rivera, quien también fue retratado en algunas de sus obras. La obra es conocida por su técnica detallada y su uso del color. Frida Kahlo utilizó una paleta de colores vibrantes y saturados para capturar la emoción y la intensidad de su experiencia. Además, su técnica detallada y realista es evidente en la forma en que pintó su propio rostro, con cada línea y rasgo meticulosamente representado. La obra de Frida Kahlo se ha convertido en un icono de la cultura mexicana y del arte latinoamericano. Su estilo único y su habilidad para capturar la emoción y el dolor en su arte han sido admirados por generaciones de artistas y amantes del arte. Además,
su capacidad para representarse a sí misma de manera tan íntima y auténtica ha sido una fuente de inspiración para muchos artistas que buscan expresarse a través de su trabajo. En conclusión, el autorretrato con mono es una obra de arte icónica y representativa del estilo único y la habilidad de Frida Kahlo para capturar la emoción y el dolor en su arte. La obra es un testimonio del compromiso del artista con su propia vida y experiencia, y sigue siendo una fuente de inspiración para muchos artistas y amantes del arte en todo el mundo. Número 6. Autorretrato con vestido de terciopelo. El autorretrato con vestido de terciopelo es una obra de arte icónica de la famosa pintora mexicana Frida Kahlo. Esta obra fue pintada en 1926, cuando Frida tenía solo 19 años, y se encuentra actualmente en la colección del Museo de Arte Moderno de México. La pintura representa a Frida Kahlo vestida con un elegante vestido de terciopelo verde oscuro, sentada en una silla y sosteniendo un abanico en su mano derecha. La mirada del artista es directa, firme y desafiante, como si estuviera desafiando al espectador a conocer su verdadero ser. Su rostro está sombreado con delicadeza, mostrando las características típicas de Frida Kahlo, como sus cejas pobladas y su bigote fino, mientras que su cabello oscuro y rizado se cae sobre sus hombros. El vestido que Frida Kahlo viste en la pintura es una pieza importante en la composición de la obra. La tela de terciopelo verde oscuro crea un contraste con el fondo claro y luminoso, lo que enfatiza la presencia de la figura de Frida en la pintura. Además, el vestido tiene un cuello alto y mangas largas que cubren completamente sus brazos, lo que sugiere una cierta modestia y contención, pero al mismo tiempo, el vestido es ajustado al cuerpo del artista, lo que sugiere un deseo de mostrar su feminidad y sensualidad. Una de las características más interesantes de esta pintura es la presencia de las sombras en el fondo. En la parte superior izquierda de la pintura, se pueden ver las sombras de dos seres desconocidos, posiblemente animales o seres humanos, que parecen estar observando a Frida. Esta imagen es enigmática y misteriosa, y puede ser interpretada de muchas maneras diferentes. En cuanto al estilo de la obra, se puede decir que el autorretrato con vestido de terciopelo es un ejemplo típico del estilo de Frida Kahlo. Su técnica es realista y detallada, con una gran atención a los detalles de su vestimenta, su cabello y su rostro. Además, el uso de colores vibrantes y saturados en contraste con los tonos más suaves del fondo crea una sensación de profundidad y textura en la pintura. En resumen, el autorretrato con vestido de terciopelo es una obra de arte impresionante y fascinante de la famosa pintora mexicana Frida Kahlo. La obra es una muestra clara del estilo artístico y la personalidad única de Frida, y ha sido reconocida como una de las piezas más importantes de su carrera. La pintura ha sido objeto de muchas interpretaciones diferentes, y continúa inspirando y fascinando a los amantes del arte en todo el mundo. Número 5. Autorretrato con pelo cortado. Autorretrato con pelo cortado es una obra de arte icónica de la famosa artista mexicana Frida Kahlo, creada en 1940. Esta pintura representa una de las muchas autorretratos que Kahlo realizó durante su vida, y es considerada una de sus obras más emotivas y personales. En la pintura, Kahlo se retrata a sí misma sentada en una silla, con un gran mechón de cabello cortado en su regazo. La artista parece estar mirando directamente al espectador, con una expresión de dolor y tristeza en su rostro. El fondo de la obra está compuesto por un paisaje desolado, que contrasta con los colores vibrantes del vestido de Kahlo y el cabello que sostiene en su regazo. La imagen del cabello cortado es un símbolo potente de la angustia emocional que Kahlo estaba experimentando en ese momento de su vida. La artista había sufrido una serie de tragedias, incluyendo un accidente de autobús que le dejó con lesiones graves, múltiples cirugías y problemas de salud crónicos. Además, su relación tumultuosa con el famoso pintor Diego Rivera había sufrido un fuerte golpe, y Kahlo estaba pasando por un periodo de depresión y ansiedad. A pesar de la intensidad emocional de la obra, Kahlo utiliza técnicas de pintura magistrales para crear una composición armoniosa y equilibrada. Los colores vibrantes del vestido de Kahlo contrastan con el fondo apagado, y los detalles cuidadosamente dibujados en su rostro y manos demuestran la habilidad técnica del artista. En general, Autorretrato con pelo cortado es una obra de arte poderosa que representa la fuerza y la vulnerabilidad de Frida Kahlo. A través de su pintura, Kahlo logra transmitir una gran cantidad de emociones y sentimientos,
mientras que también muestra su habilidad técnica y su dominio de la composición. La obra es un testimonio duradero del talento y la creatividad de una de las artistas más influyentes del siglo XX, y continúa inspirando a generaciones de artistas y espectadores hasta el día de hoy. Número 4. Autorretrato con collar de espinas y colibrí. Autorretrato con collar de espinas y colibrí es una de las obras más icónicas de la artista mexicana Frida Kahlo. Pintada en 1940, la obra es un autorretrato en el que Frida se representa a sí misma con un collar de espinas y un colibrí posado en su hombro. La pintura es conocida por su complejidad simbólica y su capacidad para transmitir la intensidad emocional que caracterizó la vida y obra de Frida. En primer lugar, el collar de espinas es un símbolo claro de dolor y sufrimiento. Es una referencia al sufrimiento físico que Frida experimentó a lo largo de su vida, debido a las múltiples lesiones y enfermedades que la afectaron. El collar parece apretado alrededor de su cuello, lo que sugiere la sensación de opresión que la artista sentía en su propia piel. El colibrí, por otro lado, es un símbolo de libertad y ligereza. Se posa suavemente sobre el hombro de Frida, como si fuera un recordatorio de que, aunque esté atrapada en un mundo de dolor y sufrimiento, todavía hay belleza y alegría en la vida. Esta imagen es especialmente conmovedora, dado que Frida sufrió un grave accidente de autobús cuando era joven que la dejó con lesiones permanentes en la columna vertebral, piernas y pelvis. El uso del autorretrato también es significativo. Frida Kahlo se autorretrató con frecuencia, y en cada obra, se muestra a sí misma con una sinceridad y vulnerabilidad que es rara en el mundo del arte. En Autorretrato con collar de espinas y colibrí, su mirada fija en el espectador parece desafiarlo a enfrentar la realidad de su dolor. Su cabello oscuro y recogido en un moño apretado, y sus cejas gruesas y fruncidas, transmiten una sensación de determinación y fuerza. La paleta de colores también es importante. El fondo verde oscuro parece evocar un sentido de misterio y peligro, mientras que el collar de espinas y la piel morena de Frida contrastan con el fondo y resaltan el dolor y la opresión que la artista sintió a lo largo de su vida. Sin embargo, la presencia del colibrí y la luz dorada que se refleja en su piel sugieren que hay esperanza y belleza en medio de la oscuridad. En resumen, Autorretrato con collar de espinas y colibrí es una obra maestra que encapsula la complejidad emocional y simbólica de la vida y obra de Frida Kahlo. La obra es un testimonio de la fuerza y resiliencia de la artista, así como de su capacidad para encontrar belleza y significado en medio del dolor y la opresión. Es una obra de arte que sigue siendo tan poderosa hoy como lo fue cuando fue creada hace más de 80 años. Número 3. Viva la vida. Viva la vida es una obra de arte icónica de la artista mexicana Frida Kahlo, que fue creada en 1954, poco antes de su muerte. La pintura al óleo sobre lienzo es de tamaño pequeño, con dimensiones de 30 centímetros por 40 centímetros, y representa una composición vibrante y emocionante que refleja la intensa personalidad de la artista. La obra está compuesta por una serie de objetos dispuestos de manera muy singular. En el centro de la imagen se encuentra un gran sandía partida en dos, con una fruta fresca y jugosa expuesta en su interior. A su alrededor, hay otros objetos dispuestos de manera caprichosa: una mariposa, una flor, un cactus y un pequeño espejo circular. A primera vista, la obra parece ser una celebración de la vida, representada por la frescura y vitalidad de la sandía y la belleza de los otros objetos. Pero, como con muchas obras de Kahlo, hay un subtexto más profundo que se revela a medida que se observa más de cerca. En particular, el uso de la sandía puede interpretarse como una referencia a la infertilidad de Kahlo y su lucha con la maternidad. La fruta partida en dos puede simbolizar la pérdida o la separación, mientras que el hecho de que se muestre una fruta fresca y jugosa en el interior puede ser una expresión de esperanza o de renacimiento. El cactus y la mariposa también tienen una carga simbólica. El cactus, una planta que requiere poco cuidado y es resistente a las condiciones extremas, puede ser una referencia a la fuerza y la perseverancia de Kahlo a pesar de sus muchas dificultades y desafíos de salud. La mariposa, por su parte, es un símbolo común de transformación y metamorfosis, que puede relacionarse con la idea de renacimiento o cambio. El pequeño espejo en la parte inferior de la obra también puede ser significativo. En otras obras de Kahlo, el espejo se utiliza a menudo para representar la autorreflexión y el autoexamen,
así como para explorar la relación del artista consigo misma y con su propia identidad. En Viva la vida, el espejo puede ser una alusión a la introspección y al autoconocimiento, y puede relacionarse con la idea de que la vida es un proceso continuo de autodescubrimiento y crecimiento. En general, Viva la vida es una obra profundamente conmovedora y simbólica que refleja la complejidad y la riqueza de la vida y la experiencia humana. A través de su representación de objetos cotidianos, Kahlo captura una sensación de vitalidad y energía que es a la vez alegre y contemplativa. Y, al mismo tiempo, su uso de símbolos y metáforas sutiles invita al espectador a explorar los temas más profundos de la vida, como la muerte, la pérdida, la fertilidad y el cambio. Como muchas de las obras de Kahlo, Viva la vida es una obra de arte que no solo es hermosa y emocionante, sino que también es rica en significado y profundidad. Número 2. La columna rota. La columna rota es una de las obras más icónicas de la pintora mexicana Frida Kahlo. Esta obra de arte, que fue creada en 1944, es un autorretrato en el que Kahlo se representa a sí misma con una columna vertebral fracturada, quebrada en 3 lugares y sostenida por una especie de corsé ortopédico. La columna rota es una obra muy personal e íntima que refleja la vida de Frida Kahlo y sufrimiento físico constante. La pintora mexicana sufrió un grave accidente de autobús en su juventud, que le dejó una columna vertebral rota y una serie de lesiones graves en todo el cuerpo. A partir de entonces, tuvo que lidiar con el dolor crónico y las limitaciones físicas durante el resto de su vida. En la columna rota, Kahlo muestra su cuerpo roto y herido de una manera muy cruda y directa. La figura del artista se encuentra de pie y con la mirada fija en el espectador, mientras que su columna vertebral fracturada y expuesta se extiende desde su cuello hasta su pelvis. Los detalles de la obra, como las pinzas y los tornillos que sostienen la columna vertebral, hacen que la pintura parezca casi escultórica. La columna rota también es una obra muy simbólica, ya que representa no solo el dolor físico de Kahlo, sino también su dolor emocional y psicológico. A lo largo de su vida, Frida Kahlo sufrió una serie de tragedias personales, incluyendo la infidelidad de su marido, el famoso muralista Diego Rivera, y la pérdida de varios embarazos. La obra de arte se convierte así en una exploración de la fragilidad y la fuerza del espíritu humano, así como de la lucha contra el dolor y la adversidad. En cuanto a la técnica utilizada en la columna rota, Frida Kahlo emplea una paleta de colores vibrante y saturada, con fuertes contrastes entre el rojo intenso de la columna vertebral y el fondo azul verdoso. Además, Kahlo utiliza un estilo de pintura muy detallado y preciso, que se asemeja a la técnica de la pintura al óleo. En conclusión, la columna rota es una obra de arte poderosa y emotiva que muestra el sufrimiento físico y emocional de Frida Kahlo. La obra es un testimonio de la lucha del artista contra el dolor y la adversidad, y su mensaje sigue resonando con fuerza en la actualidad. La técnica detallada y precisa de Kahlo, así como su uso de la simbología, hacen de la columna rota una obra maestra del arte moderno y un hito en la carrera de esta legendaria artista mexicana. Número 1. Las dos Fridas. La obra de arte, Las dos Fridas, es una de las pinturas más icónicas de la famosa artista mexicana Frida Kahlo. La obra, creada en 1939, representa a dos Fridas sentadas una al lado de la otra, ambas vestidas con trajes típicos de la cultura mexicana. La Frida de la izquierda lleva un vestido blanco y rojo, mientras que la Frida de la derecha viste un vestido azul y dorado. Las dos Fridas se sujetan las manos una a la otra y cada una tiene el corazón expuesto, con una arteria conectando los dos corazones. La obra de arte, Las dos Fridas, es una de las más personales de Kahlo. La pintura es un autorretrato, que representa la dualidad en su propia vida. La Frida de la izquierda es la Frida tradicional, la que fue aceptada por la sociedad mexicana de la época, con su vestido blanco y rojo que representa la cultura indígena de México. La Frida de la derecha, vestida con un vestido azul y dorado, es la Frida moderna, que rechaza la tradición y que ha sido influenciada por la cultura europea. Las dos Fridas representan también los dos lados de la propia personalidad de Kahlo. La Frida de la izquierda, con su corazón intacto, representa el lado vulnerable y emocional del artista, mientras que la Frida de la derecha, con su corazón roto y sangrante, representa el lado fuerte y valiente de Kahlo, que enfrenta sus propios demonios internos.
Además de su significado personal, Las dos Fridas también tiene un mensaje político y social. La pintura fue creada durante un momento de gran agitación en México, cuando el país estaba en medio de una revolución política y cultural. Kahlo utilizó su obra para desafiar las normas culturales y sociales de la época, y para luchar por la igualdad y la libertad de las mujeres. En resumen, Las dos Fridas es una obra de arte impresionante y profundamente personal de Frida Kahlo. La pintura representa la dualidad en su propia vida y personalidad, así como la lucha por la igualdad y la libertad de las mujeres en una época de agitación política y cultural en México. La obra sigue siendo una de las más icónicas y significativas de la historia del arte mexicano y sigue inspirando a personas de todo el mundo hoy en día.